Bienvenidos a Evolution 2016. Pues el robot que va a estar caminando en Marte pretende hacer hallazgos históricos, esto es, la posibilidad de hallar vida ya sea presente o en fósil en Marte. Estamos hablando del robot científico laboratorio, estamos hablando del Roberts Science Laboratory, que estará prácticamente haciendo su trabajo ya en el año 2010, donde la información de su trabajo proviene del arduo trabajo meticuloso, extraordinario, de este hombre ejemplar científico mexicano que está en el Instituto de Investigaciones Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que me acerqué al doctor Navarro. Él no podía enlazarnos el día de hoy por sus compromisos tan grandes, tan fuertes que tiene académicamente y también de investigación. Usted va a escuchar en un momento por qué. Así es que grabamos una entrevista, la fui seccionando para que a modo de un diálogo con usted y yo vayamos dando la introducción y escuchando con atención al doctor Rafael Navarro. Así es que lo visité y bueno, pues más bien todo el equipo de Fronteras del Conocimiento para hacer el seguimiento de sus investigaciones para la misión Phoenix, que está a punto de llegar a Marte, que llega el 25 de mayo de este año 2008, y también por la Mars Science Laboratory, que estará en el año 2010, donde se aplicarán sus investigaciones. Así es que es interesante seguir sus trabajos sobre la investigación de la vida vegetal. Él está sembrando árboles en condiciones extremas para ver si es posible utilizar esa información para, en el caso de no encontrar vida en Marte, empezarlo a terraformar. Empecemos a escuchar sobre cómo va el avance de sus trabajos al doctor Rafael Navarro. Durante casi ya cerca de 10 años hemos estado realizando un estudio en el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta que tenemos en México y la tercera montaña más alta de Norteamérica, pero es la montaña más alta que tenemos cerca del Ecuador. Se encuentra a 19 grados latitud norte. Este volcán es muy particular porque en él se desarrolla un bosque que resulta ser el bosque más alto de todo el mundo. Uno esperaría, por ejemplo, que en las zonas polares las montañas no están colonizadas por bosques. El bosque realmente llega muy cerca del nivel del mar. Conforme uno se va moviendo hacia el Ecuador, las montañas empiezan a ser colonizadas por bosques, y resulta que el Pico de Orizaba es la línea, contiene la línea del bosque más alto. Está aproximadamente ubicada entre 4.100 y 4.200 metros de altura. Al sur de México uno esperaría que el bosque pudiera ser más alto. Sin embargo, yo he estado en el Pico Bolívar en Venezuela, que se encuentra ubicado a 9 grados latitud norte, y sorprendentemente el bosque ahí llega mucho más abajo, a 3.500 metros de altura. Entonces Orizaba ha representado un buen modelo de lo que podría ser Marte en un futuro. Si no encontramos vida en Marte, vamos a poder liberar gases invernadero, Marte se va a poder calentar, la parte más cálida va a estar ubicada cerca del ecuador marciano, y el Pico de Orizaba se vuelve un buen análogo de lo que sería Marte una vez calentándolo en el futuro, ya que Orizaba está cerca del ecuador terrestre, pero al ser una montaña alta se encuentra en condiciones más frías, y esto nos permite utilizarlo como un análogo de lo que sería en Marte. Tratamos de entender qué delimita el crecimiento de bosque en Orizaba para después poder implantar árboles en Marte, y bueno, hemos hecho varios estudios a lo largo de varios años. Sin embargo, el año pasado, en septiembre del 2007, fuimos a plantar 1.000 árboles en la cara sur del Pico de Orizaba, desde la línea del bosque, 4.100 metros de altura, hasta lo más alto que se pudiera sembrar, donde hubiera todavía suelo, que correspondió más o menos a 4.500 metros de altura. Esos árboles fueron sembrados en bloques de 100, de cada grupo de arbolitos de 100, a diferentes alturas,
Y bueno, ahora a fin de este mes, en abril, vamos a hacer nuevamente una expedición a Orizaba para tratar de evaluar cuál fue la supervivencia de esos arbolitos que sembramos. Estos son árboles que tenían 1 año de edad, habían sido desarrollados en viveros cerca de la Ciudad de México con una muy buena, logrando árboles muy resistentes, muy bien nutridos. Sin embargo, los hemos sometido a condiciones extremas y creemos que la gran mayoría de los árboles no van a lograr sobrevivir. Sin embargo, queremos determinar cuál es el potencial que tiene el Pico de Orizaba para poder desarrollar un bosque, y esto también es importante porque la Tierra está sufriendo un cambio climático, la temperatura está subiendo y es probable que frente a este cambio climático los bosques de todo el mundo puedan subir, todavía ascender un poco más, y es interesante poder estudiar en Orizaba, que es el bosque más alto de todo el mundo, cuál es el potencial que tenemos para crecer en el bosque a alturas más altas. También le preguntamos al doctor sobre los estudios, sobre las consecuencias que tienen sus estudios y sobre todo las consecuencias las cuales se van a trasladar a las mediciones y a los hallazgos que hará la sonda Phoenix a partir del 25 de mayo de este año, que llega a Marte, y en la próxima misión, que sería la Mars Science Laboratory, donde todo su trabajo será aplicado. Y vea usted lo que nos dijo. Bueno, los estudios que estamos realizando en tratar de buscar compuestos orgánicos en ambientes análogos en Marte van a ser aplicados para esta misión que está llegando a Marte, que es la misión Phoenix. Yo no participo directamente en la misión, pero colaboro con investigadores de la NASA que son responsables de estos experimentos. Entonces, en forma indirecta, los estudios que estamos realizando van a tener un impacto. Sin embargo, las investigaciones que estamos realizando son específicamente para la siguiente misión espacial, que es el Mars Science Laboratory, que va a ser lanzado en el 2009 y que intenta buscar vida en diferentes zonas de la superficie marciana. Si no encontráramos vida en Marte, entonces se nos presenta la posibilidad de cambiar su clima y de sembrar vida terrícola. Para eso estamos posiblemente hablando de que pudiera ocurrir esto más o menos a mediados de siglo o un poco a finales del siglo, pero estos estudios del Pico de Orizaba podrían ser directamente importantes para esta época en la que se pudiera determinar colonizar Marte. También le preguntamos al doctor Navarro que, de acuerdo a las investigaciones y también a la teoría propuesta por el doctor Mario Acuña, jefe y director de los laboratorios de física extraterrestre de Pasadena, California, del JPL de Pasadena, California, él plantea que Marte perdió su atmósfera hace 4.000 millones de años atrás, posiblemente por el enorme o terrible o mayúsculo impacto doble que se suscitó en la superficie de Marte y de la cual han hallado la huella de los impactos. Los cráteres son llamados, uno de ellos ELA y el otro Al-Jar, y este se originó posiblemente hace más de 4.000 millones de años. El impacto alteró el campo magnético debido a una interrupción del ciclo del núcleo de Marte, y esto, al perder su campo magnético, gradualmente el Sol fue barriendo su atmósfera. Pero le pedimos su opinión y nos llevamos una sorpresa ante lo que él nos platicó. Escuche usted. Pero hay dos visiones de lo que pudo haber ocurrido. Una es de que la atmósfera que tuvo Marte en el pasado, sabemos que Marte hace 4.000 millones de años tuvo una atmósfera mucho más densa, probablemente de una atmósfera de presión, como lo que tendríamos actualmente en la atmósfera de la Tierra. En ese momento la atmósfera de la Tierra tendría una presión atmosférica sumamente mayor a la actual, probablemente 1000 veces más de lo que tenemos actualmente. Pero Marte tan solo tenía una presión atmosférica como lo que tendríamos en la actualidad. Bajo esas condiciones era posible todavía mantener un océano líquido. Sin embargo, la gran incógnita es qué le pasó a la atmósfera de Marte y qué le pasó al océano. Hubo un cambio climático que estuvo relacionado con la evolución del Sol. Sin embargo, en el caso de la atmósfera de Marte, teníamos un dióxido de carbono muy abundante y creemos que este dióxido de carbono se precipitó formando rocas
rocas sedimentarias, y al depositarse de la atmósfera, esto facilitó que hubiera un cambio climático muy fuerte en Marte. Ya no se podía realizar el efecto invernadero fuerte que podía hacer el dióxido de carbono, y Marte se enfrió, el agua que estaba líquida se congeló y llegó al subsuelo. Esa es una visión. La otra visión que se tiene es de que efectivamente Marte es mucho más pequeño que la Tierra, no contaba con un campo magnético, y gran parte de la atmósfera y del agua se perdió al espacio. Bajo este escenario no sería factible terraformar Marte, porque necesitamos los volátiles tanto para construir una atmósfera, así como para traer el agua congelada y hacerla líquida. Pero la mayoría de los científicos, aunque creen que se perdió al espacio, hay muchos estudios que sugieren que la atmósfera no se puede perder aún en ausencia de un campo magnético. Inclusive el agua no se perdió en gran escala. Entonces es muy factible que todos los volátiles los encontramos todavía en el subsuelo. De hecho, también la Tierra tiene una gran cantidad de volátiles en el subsuelo en forma de rocas sedimentarias. Si convirtiéramos todas las rocas sedimentarias del planeta, lograríamos aumentar la presión atmosférica a 1000 o más de la presión que tendríamos actualmente, y creemos que este es el caso de Marte. Sin embargo, para eso es necesario buscar el agua. Para esto Mars Express está tratando de hacer una evaluación de si el agua que tuvo Marte en el pasado se encuentra actualmente congelada en el subsuelo. Pero una parte clave para este proyecto de terraformación es encontrar cuál fue el destino de los volátiles en Marte. Sin embargo, nos llamó mucho la atención el comentario del doctor al decirnos que el campo magnético ausente en Marte no necesariamente deja a merced la atmósfera del viento solar a ser barrida. Entonces yo le pregunté, bueno, Marte pues no tiene una gravedad suficiente como para poder justificar en detener una masa de la atmósfera y contrarrestar la fuerza del viento solar, ya que pues el radio promedio de Marte es de 227.000 kilómetros, 227.000, perdón, disculpe usted, estamos hablando de otro dato diferente, estamos hablando aproximadamente de unos 200, estamos hablando de una tercera parte de lo que es nuestro planeta, estamos hablando de cerca de 3.000 kilómetros de radio. No es posible pensar que Marte pueda contener su atmósfera. Entonces, él sabiamente nos puso en su lugar y fíjese lo que nos contestó. Bueno, según los estudios que realizan personas que trabajan en este campo, los gases que estarían en la atmósfera no serían excitados y llevados a capas tan altas que pudieran ser erosionados por este viento solar. Por lo tanto, el agua y el dióxido de carbono y otros gases, como el nitrógeno, podrían sobrevivir bajo estas condiciones extremas. Pero esa es la gran incógnita. ¿Dónde están esos volátiles? Y bueno, hay dos escuelas, dos visiones. Una que se perdió todo el espacio por ausencia de un campo magnético, pero también por la erosión de cometas, colisiones de cometas y asteroides, que esas colisiones eyectaban parte de ese material al espacio. Aunque la otra visión que se sigue manteniendo es que estos volátiles podrían estar enterrados en alguna parte en el subsuelo. Bueno, le hago la precisión, el radio diámetro ecuatorial, de Marte, estamos hablando de 6.794 kilómetros, una masa que no generaría una gravedad como para detener a una atmósfera contrarrestando la fuerza del viento solar. Pero bueno, fue muy clara la explicación. Una atmosférica de 0.7 kilopascales, su atmósfera se compone esencialmente en mayor número de dióxido de carbono, arriba de un 95%, también se compone de hidrógeno, un poquito menos del 3%, de argón, un poquito arriba del 1,5%, oxígeno apenas si llega a un poquito arribita del 0.10%, el monóxido de carbono 0.07%, 0.08%, hay vapor de agua pero muy, muy pequeña cantidad, 0.03%, y hay trazas de neón, de criptón, de xenón, de ozono, de metano, en fin, una atmósfera realmente rara.
Entonces, ante los comentarios que nos está revelando el doctor Navarro con respecto a que la atmósfera no necesariamente puede ser barrida por el viento solar, entonces se vuelve importante la referencia del campo magnético, ya que actualmente hay trazas de pequeñas zonas en forma de cúpulas geodésicas donde apenas hay tenues campos magnéticos. Entonces, ¿realmente Marte perdió el campo magnético y lo está regenerando o prácticamente no lo vamos a volver a tener? Escuche usted lo que nos dice el doctor. No creo que esté en proceso, sino son remanentes de un campo magnético que probablemente surgió al inicio, pero no fue lo suficientemente fuerte para continuar. Pero la ausencia de este campo magnético en Marte actual va a traer serias consecuencias para los humanos que lleguen a habitar Marte, ya que no van a ser protegidos por las radiaciones cósmicas y bueno, van a ser vulnerables, por lo tanto va a ser necesario usar protección ante este tipo de radiación ionizante. Sí, pero también la vida que se pretende plantar en Marte, si se terraforma, requiere condiciones específicas. Si no hay un campo magnético, no hay ese escudo natural que protege de la radiación. También le preguntamos su opinión: ¿qué hará la ciencia para garantizar vida que se implante en Marte al no tener un campo magnético? No, yo creo que la vida ya no se podrá formar en ese momento. Tendríamos que subir la temperatura de Marte liberando gases invernadero para que se pudieran encontrar algunos ambientes propicios para mantener la vida terrícola. Pero sí es necesario cambiar el clima de Marte para eso. Y nuevamente seguimos pensando que la vida sigue en riesgo. Entonces, implantar vida o terraformar Marte sería un trabajo arduo, sin un sentido, al no tener un campo magnético. De alguna forma, el doctor sigue haciéndonos algunas observaciones. Escuche usted. Bueno, definitivamente la ausencia de ese campo magnético va a permitir que la radiación cósmica llegue hasta la superficie. Es probable que los humanos y los seres vivos que habiten Marte en ese momento van a ser mutados por esta radiación. Eso va a traer consecuencias importantes, como por ejemplo desarrollar más cáncer de piel. Sin embargo, creemos que se puede evitar con algún tipo de capa, permitiendo que puedan sobrevivir los humanos en el futuro. La llegada de la sonda Phoenix el próximo 25 de mayo y también, por supuesto, en el año 2009 sale la Mars Science Laboratory a Marte. En el 2010 trabajará arduamente con las investigaciones que el doctor Navarro está preparando ahorita, sobre todo para ver las condiciones extremas de vida que se están probando en nuestro mundo, para ver si son compatibles allá, en el medio abrasivo y extremo de Marte. Bueno, parece ser que lo que haya Phoenix y también lo que vaya a realizar y haya también la Mars Science Laboratory podrían ser trascendentales, primero para nuevos proyectos, nuevas teorías, y también dará respuesta a muchos proyectos que en este momento se están esperando sus resultados.